Hola, ¿qué tal? El domingo 11 de febrero de 2024, como iglesia, celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. El Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El leproso que nos presenta el Evangelio de este domingo, es importante que tengamos presente lo duro que era el sufrir esta enfermedad en la cultura judía en tiempos de Jesús. Fíjense que la lepra es una enfermedad espantosa. Hoy hay tratamiento para la lepra. En tiempos de Jesús y no había, y mucho tiempo no hubo. Y de hecho, yo creo que finales del siglo XIX, en el siglo XX, se fue encontrando tratamientos para la lepra. Y tenían por exigencia de ley prohibido acercarse a la gente que no tenía esta enfermedad. Totalmente prohibido. Por lo tanto, eran alejados, echados, podemos decir, de la vida social del pueblo y de la vida comunitaria. No podían participar del culto por su misma enfermedad. Y por lo tanto eran muy rechazados. Nadie se acercaba a ellos. Y si ellos veían que alguien se venía acercando, tenían que gritar impuro para que se alejaran. Ah, hay un leproso ahí. Además, estaba en tiempo de Jesús, en la cultura de Jesús, la mentalidad de creer que era un castigo de Dios por un pecado hecho por el que está enfermo o tal vez algún antepasado, los papás. Entonces está pagando él una falta de sus padres. Esa era la imagen que había y por lo tanto eran tremendamente rechazados. No era solo esta enfermedad mortal, el sufrimiento que significaba, esta enfermedad horrorosa de irse pudriendo en vida, sino que también era el rechazo social y comunitario, también producía mucho dolor. Ahora, para rematarla, en este caso, este hombre no cumple la ley. Y no cumple la ley porque se acerca a Jesús. Se acercó, se pone de rodillas delante de él para manifestar su petición, ¿cierto? Entonces, eh, es impactante esa escena de cómo él se acerca a Jesús. Sin embargo, vamos descubriendo la belleza de este acercarse. Vayamos descubriendo la belleza de este acercarse. El evangelista nos muestra con este hecho que el amor de Jesús, el amor del Señor, hace que nadie tenga prohibido acercarse a Él. Nadie está fuera del corazón de Jesús. Por ello, el leproso toma fuerza, confianza para acercarse. Esta es una lectura que podemos hacer
eh, con más fuerza hoy, ¿no? En la cultura de Jesús, eh, que un leproso se acercara era muy mal mirado. ¿Ah? Las autoridades religiosas tienen que haber mirado muy mal a Jesús si se enteraron de esto, que un leproso se le acercó y él lo permitió y no se alejó. Este hombre nos está animando también a nosotros, este leproso, a no tener miedo de acercarnos al Señor. Y no solo eso, nos enseña a cómo tenemos que pedir al Señor ante nuestras necesidades o las necesidades de los demás. El leproso se acerca a Jesús con confianza, creyendo en Él, y le pide ante su necesidad con total respeto. Pide sin exigir, sino que poniéndose en las manos del querer del Señor. Nos puede pasar a nosotros el tener la tentación y hasta caer en ella de querer tener al Señor en nuestras manos en vez de ponernos en sus manos. Es verdad que nosotros no podemos obligar al Señor que haga las cosas como nosotros queremos. No podemos atraparlo. Sin embargo, podemos caer en el intentarlo aunque no nos resulte. ¿No? Y cómo estamos ya, esta figura de este leproso nos enseña a que tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor. Esa es la actitud a la que estamos llamados. Nosotros ponernos en sus manos. Me ha quedado dando vuelta en esta reflexión que estoy haciendo delante de ustedes, eh, esta lectura que hacemos ahora de este leproso que se acerca, ¿no? Y lectura que también tiene que haber hecho la comunidad en tiempos en que les llegó este Evangelio de Marcos recién escrito, ¿no? Esto de no hay que rechazar a nadie. Y a todo el Señor nos acepta, y eso también es un llamado para nosotros, para no rechazar a nadie, ¿no? Entonces, qué bonito, se fijan cómo vamos recibiendo enseñanzas. El Señor nos enseña a no rechazar a nadie, no impedir que el necesitado se acerque a nosotros. Y por otro lado, vemos cómo el leproso nos va enseñando a tener esta confianza de acercarnos a Jesús. Miremos con atención las palabras de este hombre enfermo. Partamos con lo primero que le dice, si quieres. Le dice a Jesús, si quieres. Es decir, su deseo principal es que se haga la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para él es superior a su deseo de sanación. Miren qué bonito esto, es decir, cuando nos acercamos a pedir al Señor, cuando nos acercamos a manifestarle nuestras necesidades o las necesidades de otros, intercediendo por las necesidades de otros, qué importante poner en primer lugar que se haga la voluntad del Señor. Luego viene su petición, ¿cierto? Ha dicho, si quieres, y ahí viene después la petición, puedes purificarme. Le comparte al Señor su confianza en lo que Él puede hacer con él. Él cree que Jesús puede sanarlo, si así lo quiere. O sea, si tú lo quieres, yo sé que me puedes sanar. Con todo lo que ello significaría para el leproso. Si Jesús quiere, lo sanará y con ello podrá ser reintegrado en la sociedad y en la vida de la comunidad. Podrá estar cerca nuevamente de los suyos. Miremos ahora al Señor Jesús y cómo reacciona ante este hombre tan profundamente rechazado. Tenemos que estar atentos y atentas en cómo actúa Jesús, porque también con ello nos va enseñando a cómo acoger a nuestros hermanos y hermanas, tan mirados en menos, aquellos que son rechazados y rechazadas. El Señor nos enseña en su actitud, en sus acciones, a cómo acoger, a cómo ser con aquellos que son despreciados por la sociedad. Lo primero que nos dice el texto es que Jesús se conmueve. Es muy hermoso contemplar la capacidad del Señor de conmoverse frente al sufrimiento de las personas. Se deja afectar, no es indiferente ante el dolor humano, ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento. En ningún momento
Le reprocha el haber faltado a la ley, ya que se le acercó y no se lo reprocha, porque ve su necesidad y para Jesús la ley suprema es el amor. El amor. Se estaría desdiciendo Jesús si no lo hubiese acogido. Y él es profundamente coherente. No actúa desde el qué dirán. ¿Ah? No está preocupado, uy, si no lo acojo, van a decir, ah, pucha, y este habla del amor, con qué cara. Ah, pucha, no, entonces lo voy a acoger. No, lo acoge porque lo mueve el amor a acogerlo. Yo me pregunto, ¿qué pasó por el corazón del Señor? ¿Qué cosas pasaron por el corazón del Señor que lo llevaron a conmoverse? Esta es una pregunta eh, que me hago desde mi espiritualidad. Soy de la Congregación de los Sagrados Corazones y para mí es muy importante mirar desde el corazón de Jesús los textos. Y me imagino que lo conmueve el sufrimiento que carga el leproso, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de estar lejos de los suyos, el no poder participar de la sociedad, el sufrimiento de no poder participar del culto, el sufrimiento que produce el temor a esa muerte que se va acercando. Pienso que también lo conmueve la confianza que tiene en Él, la confianza que tiene en Jesús. Lo conmueve el respeto con el que se pone en sus manos al pedirle la sanación, al pedirle el ser purificado. Jesús quiere nuestro bien. Se conmueve frente al mal que nos daña. Sufre con los sufrientes. En estos días como país, acá en Chile, hemos experimentado mucho dolor por tantos hermanos y hermanas víctimas de los incendios de la quinta región. Nos ha conmovido también en estos días, más allá de los colores políticos, la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera. Nos duele también ver el dolor de quienes sufren los estragos de la guerra. Tantos dolores que podemos seguir mencionando. Al ver este texto podemos decir con certeza, Jesús se conmueve con todo mal que nos aqueja. También se conmueve ante cómo nos daña el mismo pecado, el pecado personal, los pecados sociales. ¿Cómo daña el pecado? Es ese amor del Señor que lo lleva a conmoverse, lleno de misericordia, bondad, ternura, lo que lo lleva a extender la mano hacia el leproso, tocarlo. Está prohibido por ley eso. Sin embargo, lo toca, se acerca y lo toca por la ley suprema del amor. Esa es la que más manda. Y es ese amor el que lleva a Jesús a decirle, lo quiero. Queda purificado. Inmediatamente el hombre quedó purificado de su enfermedad. Esto me lleva a pensar que ante nuestras necesidades, Jesús nos extiende su mano, nos toca, nos sana. Pensemos en tantas necesidades que tenemos cada uno, cada una, las necesidades de tantos y tantas que se han explicitado con tanta fuerza en este tiempo, ¿cierto? Esto mismo de los incendios, tanta gente con tantas necesidades. Y me lleva a pensar cómo Jesús nos mira, con su amor rico en misericordia, cómo Jesús extiende su mano y nos toca para sanarnos. Muchas veces vemos y experimentamos esto. Por ejemplo, cuando su palabra nos estremece, nos toca, a veces hasta nos deja llorando por sentirnos tan amados y ver la pequeñez de nuestra respuesta, cómo nos transforma su palabra, o cómo los sacramentos son experiencias de Jesús tocándonos, Jesús que se hace tan cercano, tan íntimo.
en la Eucaristía, cómo nos sentimos abrazados por su amor reconciliador cuando vivimos el sacramento de la reconciliación, cómo vemos la paz con que queda un enfermo, una enferma, cuando ha sido visitado por Jesús a través del sacramento de la unción. Cómo Jesús nos toca, la alegría de los novios a ser tocados por Jesús, eh, uniéndolos con su amor, en un amor tan grande, etcétera. Cómo los sacramentos son toques de Jesús. Cómo Jesús nos toca el corazón en el encuentro con los sufrientes, con los rechazados, con los más necesitados y necesitadas. Cómo nos toca Jesús cuando nos encontramos en comunidad en su nombre. Tantos toques de Jesús. Y podemos seguir, ¿cierto?, profundizando en los toques de Jesús. Cómo Jesús nos toca. Cuando nos toca, nos hace tanto bien. Volvamos al texto. Jesús lo despide y le pide dos cosas. Le pide que no diga nada a nadie y que cumpla lo que pide la ley. ¿Qué pide la ley? Que se presente al sacerdote y entregue por su purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Con eso, él podía reintegrarse a la comunidad, a la sociedad, volver a los suyos. La ley superior es el amor. Sin embargo, Jesús no se salta la ley de no ser necesario. En el sentido, cuando no es exigido que se salte un aspecto de la ley por la ley superior del amor, Jesús pide que se cumpla la ley. La petición de no decir nada a nadie tiene que ver con el secreto mesiánico, que es un tema teológico del evangelista Marcos, porque Marcos tiene dividido en dos partes su evangelio. La primera parte desde el comienzo hasta que viene la profesión de fe de Pedro en el capítulo 8, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y después de esa respuesta de Pedro viene la segunda parte del Evangelio de Marcos, que es desde ahí hasta que termina el Evangelio, y que busca profundizar, ¿cierto?, cómo es el mesianismo de Jesús y qué consecuencias tiene eso para sus seguidores. Y por lo tanto, el secreto mesiánico busca que el lector y el auditor del Evangelio, cuando llega esa pregunta de Jesús en el capítulo 8, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, pueda responder al igual que Pedro, tú eres el Mesías. Y que el lector y el auditor vaya profundizando en el mesianismo de Jesús, en la segunda parte del Evangelio, y profundizando en lo que significa ser seguidor de Jesús, en lo que significa creer en Él. Vaya profundizando. Entonces, por eso pone esto, no digas nada, en el fondo para que el lector y el auditor siga profundizando. Y siga profundizando en quién es Jesús y cómo es Jesús como Mesías. ¿Y qué significa eso para mí como seguidor de Jesús? ¿Ya? Por eso viene ese como silencio. Y por otro lado, ¿cierto?, es muy importante este profundizar cómo es el mesianismo de Jesús. Entonces, también detrás de eso está que había una expectativa también política, de liberación casi Jesús como tomando la espada. Entonces Jesús no quiere que ser invadido por personas que busquen en Jesús ese tipo de mesianismo. Y por eso le pide a este hombre que no diga nada a nadie, ¿no? El hombre no pudo aguantarse, ¿cierto? Empezó a compartir lo que le había pasado. Es tan difícil ante una experiencia tan grande del Señor quedarse callado. No aparece Jesús enojado con él en el texto. Tiene que comprenderlo. Le cambió demasiado la vida. Le transformó demasiado la vida. Finalmente, vemos en el texto que acudía a Jesús de todas partes
Y esto se vuelve para nosotros también un modo de vivir, un estilo de vida, el acudir permanentemente al Señor, de manera permanente. Sin Él no podemos hacer nada. Nada de lo que Él nos pide, nada de lo que Él nos manda, lo podemos hacer si no estamos unidos a Él. Qué importante acudir a Él, qué importante dejarnos alimentar por Él, qué importante es acudir a su palabra, acudir a los sacramentos, acudir a la comunidad, qué importante es atender a los más necesitados, a los más afligidos. Acudamos al Señor, no dejemos de acudir a Él. Bien, pues hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga con todo su amor y su ternura. Que esta bendición también sea un toque del amor del Señor al corazón de ustedes. Que el Señor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre esta bendición en sus corazones. Amén. Chao, chao.